una de las personas más importantes para nosotros es el meteorólogo. Sí, Gasly es muy majo. Por ejemplo, a Ocon jamás lo vi por la fábrica. Jamás. Yo no lo he visto, ese chico existe, no lo sé. Como todos, hacías así, dice, no, que dice, se me iba. De que no da tanto la velocidad que la mano se le levantaba y él lo flipaba, ¿no? O sea, realmente lo vive muchísimo. ¿Cómo es ir a un rally de nieve? Porque yo creo que esta pregunta, mix muy chulo entre Fórmula 1, entre motos, rally. Ese flujo que vemos, ¿no? La típica imagen como de un humo blanquecino. ¿Cómo se hace eso? ¿Es humo? ¿Es agua? ¿Es aire? ¿Cuál es tu papel en pista? Porque, claro, tú vas viajando con el equipo a todas las competiciones. Yo qué sé, haciendo un eje trasero más agresivo, vas a salvar más los neumáticos delanteros, bla, 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 pero sabes que el piloto en cuanto llegue frene y se le mueve de atrás va a hacer Pero yo recuerdo en equipos más pequeños, el mecánico echa más 2 por si acaso. Sí, por no Tú quedarse... pones que al final terminas el rally, como además Un vas kilo más. 20 kilos de reserva que dices, bueno. Servilletas de tela, buena, hombre. Claro, Es todo un lo señor, bueno. ya La tablita de quesos, Claro. con las uvas, Claro. todo lo mejor para él. Cuando son rallies de mucha nieve que han pasado la excavadora y tienes como las paredes de esto nieve. lo llamamos snowbank, Sí. y entonces ellos lo van usando, claro, como el coche desliza, ellos apuran al máximo y el snowbank les devuelve a la carretera. Y entonces llegué y todo mejoró y se vieron... Casualidad, no lo creo. A lo mejor, Ese cumpleaños hoy de Laura. ¡Felicidades! ¿Vale? Yo en las notas del año pasado no tengo, pues, robampera, jirafa, porque de repente se le cruza y tiene que parar. Entonces no es que el coche haya ido despacio, es que se encontró una jirafa. Todos nuestros sueños siempre es MotoGP, pero todo el bagaje, toda la experiencia que te da. Yo he trabajado con motos pre-Moto 3, ¿no? O con la 80, que da 2 tiempos, que entonces al final todo eso te da muchísima experiencia. ¡Cumpleaños! Gracias. Vamos a hacer aquí una charla, un mix muy chulo entre Fórmula 1, entre motos, rally. Así que nada, vamos a dar ahí un súper aplauso. Laura Porcar, ingeniera Alpine de Aero, Patricia Pacheco, ingeniera Honda LCR en MotoGP y Lucía Romero, Hyundai World Rally Car. Bueno, bienvenidas. Menudos embolados, ¿eh? Oye, vamos a hacer una cosilla allí en febrero, ¿os animáis? Venga, vale. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? Muchas gracias, Luis, por organizar esto, porque yo creo que a todas nos hubiese encantado tener algo así cuando queríamos o soñábamos con trabajar. De hecho, ese es un poco el trigger, ¿no? El motivador principal de gente que ya está, que pueda compartir su historia, que lo pueda transmitir desde dentro, desde el mundo de rally, monoplaza, moto, todo. Vamos a empezar por aquí, ya que empezaste por aquí, Lucía, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres tú? ¿Qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? A ver, cuéntanos. Bueno, pues me llamo Lucía, ya lo pone allí. Soy de Madrid y ahora mismo trabajo como ingeniera de performance en Hyundai Motorsport, que es una de las marcas que está compitiendo en el Mundial de Rallys. Como vosotros, pues supongo que muchos de aquí, ¿no? Pues estáis interesados en un futuro en trabajar en motorsport. Y pues yo también soñaba en algún momento cuando, sobre todo para mí el trigger fue, ¿no? Fernando Alonso empezando a ganar esos mundiales 2005, 2006, yo empecé a descubrir ahí un mundo y le dije, mamá, ya no quiero ser médico, ahora quiero ser ingeniera de Fórmula 1. Luego descubrí los rallies y bueno, pues me enamoré de esta disciplina, aunque he ido pues cambiando de circuitos a rallies durante mi trayectoria. Entonces nada, estudié Ingeniería Industrial en la Politécnica, que supongo que muchas de las preguntas siempre es ¿qué estudiaste y cómo llegaste? Bueno, pues deciros que hay 200.000 caminos para llegar, así que no os preocupéis que cada uno tendréis el vuestro. Y en mi caso eso, estudié Ingeniería Industrial y ya empecé a trabajar en equipos y pues como ha dicho, me ha encantado lo que ha dicho, con humildad y tratando siempre bien a la gente, pues vas un poco moviéndote. Escalando, moviéndote, sí. Conociendo gente, qué guay. Exacto. Muy bien, pues gracias Lucía. Patricia, cuéntanos, ¿quién es Patricia? Motos, a ver, cuéntanos. Pues bueno, yo soy Patricia Pacheco y un poco también al hilo que decía Lucía, ¿no? Al final
tú lo ves en la tele, lo mismo, ¿no? Tienes la pasión por las motos, yo lo veía en la tele, mi madre me llevaba a los circuitos, ¿no? De pequeña iba al circuito de Jerez, todo esto, y decía, es que yo me acuerdo que lo veía y digo, es que yo quiero estar ahí, yo quiero... Entonces, bueno, yo cuando terminé el cole empecé a estudiar ingeniería aeronáutica, después hice el máster en ingeniería de competición de Monlau, que creo que aquí muchos lo conocerán. Y a raíz de ahí pues empecé a trabajar en el Campeonato de España, siempre en motos. Yo la verdad que la Fórmula 1, al final, cuando te llama el motor y eso, te llama, pero no era yo tan fanática, ¿no? Yo siempre he sido más de motos y era lo que a mí me gustaba. Y nada, pues empecé en el Campeonato de España, bueno, en el Junior GP ahora, que se llama así, también Campeonato de España. Después de 2 años di el salto al Mundial en el SIG 58 con Paolo Simoncelli y ahí estuve 6 años en Moto3 como ingeniera, como telemétrica. Y ya después, el año pasado, di el salto a MotoGP, entonces actualmente estoy en el Honda LCR, igual de ingeniería de datos de telemétrica, actualmente con un piloto tailandés, que es el primer piloto tailandés en MotoGP, así que también es un proyecto, para mi gusto, no es un proyecto ganador, pero es un proyecto bastante bonito, ¿no? Al final también ayudar a chavales, ¿no? Que puedan llegar a cumplir su sueño y más o menos ha sido esa mi trayectoria. Qué bueno. Ahora iremos entrando cada vez más, haremos ahí un poquito de mix, pero vamos a ir con Laura. Cuéntanos, Laura. Tenemos rally, tenemos motos, tenemos Fórmula 1. A ver. Aquí tenemos un mix muy chulo, la verdad. Yo me llamo Laura, soy de Barcelona y ahora mismo estoy trabajando como ingeniera junior de aerodinámica en Alpine Fórmula 1. Yo, un poquito como vosotras, empecé haciendo ingeniería aeronáutica en la UPC, la Politécnica de Barcelona, de Cataluña. Y de ahí pues di el salto, dije, yo quiero hacer algo más específico de aerodinámica, porque a mí lo que me gustaba era la aerodinámica. Lo demás... Lo tenías clarísimo. Sí, no es que me diese igual, pero yo quería aerodinámica porque me parecía lo más interesante. Encima también, pues como has dicho tú, con Alonso y todo, pues me enganché a la Fórmula 1, es decir, ¿cómo pueden ir tan rápido estos coches? ¿Cómo el ala delantera, el ala trasera? ¿Cómo funciona esto? Yo quería saber cómo funcionaba. Entonces dije, hay que hacer algo más específico. Entonces me fui a Holanda, a la Universidad de Delft, y me hice un máster en ingeniería aeronáutica, pero específicamente aerodinámica. Eso era 24 horas aerodinámica, que si Bernoulli, que si todo. Un curso intensivo de aerodinámica. Y gracias a eso pues tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en Alpine, que fueron muy chulas, trabajando en el túnel, con todas las técnicas del túnel, encargándote del flujo, de la visualización del flujo en el túnel, todo muy chulo. Y gracias a eso pues he podido volver a Alpine como trabajadora ya. Ahora ya sí, ahora ya... Ya no me escapo, ya Exacto, me tienen ahí pillada. Ya estás ahí, qué Sí. bueno. Pues bueno, antes de seguir, sí que me gustaría que... igual que decía en la intro, ¿no? Yo creo que luego abriremos un turno también de preguntas, así que id maquinando alguna preguntilla, que eso siempre es chulo. Yo creo que también pues que esto que sea súper, no diría informal, pero sí, también que hablemos, que preguntemos, si incluso entre vosotras hay una pregunta, oye, y tal, porque claro, los circuitos está todo controladísimo, tantas vueltas, las mismas curvas... Pero claro, esto en rally, Lucía, no pasa. Esto por lo que sea no pasa. Por lo que sea no pasa. Incluso cambia de repente una parte desliza, la otra no, hielo, agua, tal, es un caos. Ha sido muy chulo porque justo lo estábamos hablando, que nos hemos tomado un café, que yo he conocido a Patri, la he conocido hoy. Sí. Pero es verdad que el mundo del motor es por una de las cosas más chulas, es que enseguida yo creo que une, Conecta. ¿no? Es como que tienes eso en común y yo creo que os pasará a todos, ¿no? Que sois aficionados y enseguida, ¿no? Conoces a alguien que le mola lo mismo que a ti y ya conectas. Y lo hablábamos porque, por ejemplo, con el tema del tiempo, ¿no? De cómo manejamos las predicciones temporales. Entonces ella me decía que, claro, que ellos controlan, ¿no? A lo largo del circuito, pero nosotros en rally tenemos un bucle en el que los pilotos salen a hacer 4 tramos que pueden estar a 100 kilómetros de distancia. Entonces, una de las personas más importantes para nosotros es el meteorólogo que tenemos.
pero es un meteorólogo muy especial porque tiene que entender muy bien el tiempo en la montaña, cómo va a evolucionar, la diferencia del terreno, o sea, no es solo, oye, aquí va a llover o aquí no va a llover. Entonces, al final, trabajar con este tipo de factores, ¿no? Uno es el tiempo, otros son los animales. Por ejemplo, ahora tenemos el Rally de Kenia, que es uno de los más espectaculares, ¿no? Porque es como un safari y los coches van entre jirafas. Entonces, yo en las notas del año pasado no tengo pues Robampera jirafa, porque de repente se le cruza y tiene que parar. Entonces no es que el coche haya ido despacio, es que se encontró una jirafa o un hipopótamo. Entonces, claro, es muy guay todas las cosas que te pueden pasar. Es guay cuando ya ha pasado, claro, en su momento es me cago en la jirafa. Ostras, claro. ¿Jirafas en MotoGP? No, ¿Nunca no lo tenéis controlado esto? Algún canguro en Australia o se entra algún animal. Es verdad que en Australia nos puede pasar, pero nada, no lo podemos controlar ni nada y ya está. Pero es verdad, es que hablábamos eso justo antes y claro, ellos 100 kilómetros, supongo que Fórmula 1 será igual, nosotros es que es 5 kilómetros, ¿no? Al final un circuito 5, 6, 7 y ya lo tienes. Y ya nosotros, en la curva 2 parece que cae agua, entonces le explicaba, nosotros ya sacan bandera, o sea, es todo mucho más controlado, ¿no? Y ya enseguida, o sea, nuestra previsión, o sea, sí que hay gente a lo mejor un poco más específica, ¿no? En equipos que se lo toman más en serio, pero nosotros Rain Alarm y a ver cómo funciona, ¿no? Y ya está ahí, porque tampoco cambia mucho la estrategia al final, ¿no? Porque claro. es, bueno, te puede cambiar durante la carrera, pero es tomar la decisión rápido de, venga, pues montamos moto de agua o el setting o tal, pero no tanto como ellos, ¿no? Que ellos tienen que rodar sí o sí, pase lo que pase. Total. Laura, ¿en el túnel de viento te llueve algo? Bueno, si se rompe alguna cañería... Si se rompe alguna cañería, a lo mejor. A lo mejor pero ahí sí. en principio no debería de... No, ahí está todo muy controlado. Todo controlado. Controlado, sí. Cuéntanos un poco esa función, porque hace un par de días hablábamos, ¿no? Desde la Atelier Alpine, nos contabas un poquito. Cuéntanos porque creo que es muy interesante, esa función dentro del mundo de la aerodinámica, trabajar en el túnel del viento, con piezas a escala. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo se simula ese flujo? Cuéntanos curiosidades, ¿cómo...? Pues yo específicamente lo que hago es todas las técnicas que se utilizan para medir la visualización del flujo, la velocidad del flujo alrededor del modelo, pues yo me encargo de eso, de que todo funcione bien, de que los que diseñan el coche tengan los datos bien y en el momento en el que lo necesitan, porque claro, ellos tienen un día en el que tienen, yo qué sé, 10 runs, 10 tests que pueden hacer en el túnel. Y cuando se acabe su sesión, ya está, ya no pueden hacer nada más. Entonces tienen que tener todos los datos ready, preparados para que ellos puedan tomar decisiones de, vale, pues esta pieza no funciona tan bien, vamos a pasar a no la siguiente, sino la otra, y así nos saltamos un paso que a lo mejor es innecesario. Exacto. Y entonces, pues todo lo que nosotros hacemos es muy importante para que ellos puedan tomar esta decisión rápido y no se pierda tiempo de nada, porque el tiempo en el túnel, los que se encargan de dirigir todo ahí... va milimetrado y no hablamos del tiempo de lluvia, hablamos de los tiempos del reloj, ¿no? Sí, del reloj. De cada vez que le tengo que pedir algo de ¿puedo hacer esta prueba aquí en el túnel? Dice, bueno, no sé yo, ¿eh? Si me lo pides bien, sí, pero es difícil, es difícil. Va todo... Sí, va todo rodado, está todo... ¿Dónde están las piezas? Vale, aquí, vamos a ponerlas, tal, que todo funcione bien. Si hay algo... Porque nosotros en el control room, que le llamamos, hay como la habitación de control, que tienes las cámaras de seguridad que puedes ver directamente todo lo que está pasando en el túnel. Entonces, si pasa cualquier cosa, pues ya hay un botón rojo ahí, enorme, que le das... y se para todo. Todo se para. Es muy dramático. Cuando lo he visto una vez en mi vida. ¿Suenan alarmas o algo? No. Deberían poner alguna alarmilla, ya ¿no? para darle un poco más de... un poquito de vidilla, ¿no? Todo alarmas. Sí. Oye, ¿cómo se simula, y así vamos deshaciendo la vuelta, ese flujo que vemos, ¿no? La típica imagen como de un humo blanquecino... ¿Cómo se hace eso? ¿Es humo? ¿Es agua? ¿Es aire? La verdad que no se utiliza. Vale. Eso en Fórmula 1 no se usa. Lo que usamos para visualizar el flujo es parafina. Vale. La pintura que echas en el coche, pones el túnel y cuando se seca pues ya sacas las fotos. Yo también trabajo con otra técnica que se llama PIV,
que es Particle Image Velocimetry, que lo que hace es, tú echas unas partículas y tienes un láser que ilumina estas partículas y 2 cámaras que sacan fotos con un tiempo entre ellas. Y entonces con ese tiempo y con el desplazamiento de las partículas en las fotos puedes saber el campo de velocidades alrededor del coche y puedes saberlo en distintas posiciones. Entonces con eso pues la verdad que es bastante potente porque puedes saber todo lo que está pasando en ese momento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto... Patricia, aunque tengáis alerones delante, detrás, ¿hacéis túnel del viento con Vehicle Particle Dynamics? ¿O no lo...? O sea, espero que lo hagan. Sí, ¿eh? O sea, la gente que está en Japón, en mi caso, que es Honda, sí que lo meten en túnel de viento, incluso llevan a los pilotos a principio de año con la moto precisamente para ver cómo se comporta todo, pero nosotros en pista no. Nosotros ya recibimos los resultados. Creo que hay un equipo detrás que hace todo eso, no probará un montón de alerones, de alas, de esto, que luego ya nos dan esto es lo que va mejor o peor, que luego además nosotros también tenemos que probar en pista. O sea que, Claro. sí, sí. ¿Cuál es tu papel en pista? Porque, claro, tú vas viajando con el equipo a todas las Sí. competiciones. Cuéntanos un poco tanto tu labor ahí como esa experiencia, ¿no? De ir viajando, de los circuitos, un poco ese mix. Pues, o sea, realmente yo a lo que me dedico sería, bueno, porque en MotoGP, no es como Fórmula 1, no hay telemetría en directo, no es En tiempo real, en tiempo ¿no? real, exacto. Nosotros tenemos adquisición de datos, entonces cuando la moto va a pista, pues tenemos un logger que graba todo, es una centralita que graba todo eso, y después descargamos esos datos y los analizamos. Entonces yo lo que veo en esos datos un poco es la performance de la moto, o sea, cómo se está comportando en pista. Y bueno, somos 2 ingenieros o 3 seríamos por equipo y entonces el otro se encargaría más de la parte electrónica, de motor, pues de potencia y demás. Entonces entre los 2 analizamos los datos. Yo me encargo más también de que la moto vaya todo bien, de que todo esté funcionando correctamente. Además analizo también para hablar con el piloto. O sea, yo analizo si puede ir más rápido aquí o cómo mete la marcha o un poco eso. Entonces también soy yo quien me siento con el piloto y le digo, oye, pues mira, aquí puedes mejorar esta parte o esta otra, o recibo ese feedback y un poco pues analizar que todo esté bien. Ese sería como lo base, ¿no?, del trabajo. Luego también le damos este feedback, en este caso al crew chief, al jefe de mecánicos, al técnico, que es al final el que decide el setting final que lleva la moto, ¿no? Porque al final pues el piloto puede decir, oye, pues es que en esta curva al frenar es que noto que se me cierra de adelante, ese tipo de cosas. Nosotros lo vemos en los datos y según pues, los números que tengas decidimos qué se hace en la moto o no. Entonces, bueno, nosotros ayudamos también al técnico a tomar estas decisiones. Interesante. ¿Cómo se enfrenta uno a un primer año con un piloto rookie en MotoGP? ¿Cuáles son las primeras cosas que hay que tener en cuenta? Pues un poco, por ejemplo, con este piloto, con Chantra, sí que un poco a lo mejor los vicios que pueda traer, ¿no? Y también enseñarle cómo funciona una MotoGP, porque es diferente de cómo puede funcionar una Moto 2 o una Moto 3, ¿no? Claro. Al final hay mucha electrónica que él también tiene que entender, incluso tiene que aprender que se puede tocar más que en una Moto 2, ¿no? Al final, oye, pues si aquí te molesta esto, pues podemos hacer algo para arreglarlo, ¿no? Como puedes hacer todo por sectores, por curva a curva. Entonces, esa parte. Y luego, pues bueno, también a mí me gusta también dejarle, o bueno, también todos en el equipo, ¿no? Hemos llegado a esa conclusión de que al final es un piloto que ha llegado a MotoGP, el talento lo tiene. Tampoco tienes que hacerlo cambiar mucho. Entonces, adaptarnos nosotros también a ese talento, ¿no? Ayudarle en todo lo que se pueda, pero bueno, también conocerle. Entonces, es ahora mismo las primeras carreras, sobre todo, es un poco de conocimiento, de que él nos conozca a nosotros, a la moto, cómo puede hacer, y nosotros a él. Qué necesidades tiene, cómo se adapta a la moto, cómo pilota, para poder ayudarle. Al final, cada piloto es un mundo y en la moto es una de las cosas más importantes. Al final es que es el 80%, ¿no? Al final da mucho peso. Claro, lo estabas explicando y me estaba imaginando, ya pensando un poco en el tema del rally, al final, si en un coche tiene mucha influencia, al final luego también el pilotaje de un motorista todavía influye, yo creo que todavía más
en proporción a lo que puede ser a lo mejor un piloto de coche, ¿no? Lucía, ahí en Hyundai, yo diré Hyundai porque ya es la costumbre, es Hyundai, ¿no? Cada uno yo creo que lo dice de una manera, mueve. ¿no? Hay muchos nombres ahí en ese equipo que el que siga rally yo creo que son nombres que suenan mucho, ¿no? Roban Pera, Dani Sordo, tal. Cuéntanos un poco esa función tuya dentro del mundo de los rallies, de qué te encargas, qué preparas en una carrera. También viajas con el equipo, ¿no? Me imagino. Sí. Cuéntanos un poco esa labor. Vale. Bueno, voy a intentar hacerlo estructurado. Índice. Os voy a contar primero lo que hago ahora, pero me parece también chulo contar lo que he hecho hasta ahora, porque yo creo que cuando empiezas, no empiezas normalmente, ojalá empecéis en Rally 1. Entonces es verdad que en Rally 1 está todo, o sea, yo llevo ya 2 años y me sigue flipando de la cantidad de gente que somos y cuánto de dividido está el trabajo. O sea, al final eres más parte de un puzzle. Cuando yo vengo de Rally 2 y en Rally 2 hay más tareas que no las haces tan bien, pero las haces. Entonces, en Rally 1 yo estoy en la parte de performance, pero no soy la única performance del equipo. Entonces, puede ser que haya veces que, según el evento, vayamos 2 o 3 performance. Entonces, el performance se encarga, es una parte del trabajo que ha explicado ya Patri en motos, es como la parte de dónde podemos ganar, tanto por piloto o por coche, que al final es lo que ya decía, es un conjunto, o sea, este piloto con este coche, dónde puede ganar o dónde tenemos que mejorar. Y hay una parte también de fiabilidad, pero es como la fiabilidad más específica de performance. Es decir, no vas a retirar el coche porque la dirección vaya X, pero la dirección tiene que ir X para que tu coche vaya al mejor nivel. Entonces, mi trabajo cambia mucho si estamos haciendo test o rally, porque por normativa en el coche de rallies no podemos llevar la parte de sensores que llevamos en el coche de test. Ah, vale. Entonces, toda la parte de test llevamos tropecientos mil sensores, que a veces los mecánicos me dicen, Lucía, de verdad necesitamos tantos, pero porque luego en el rally tenemos que confiar mucho en lo que hemos medido en los test, porque no vamos a tener esas mediciones. Por ejemplo, una cosa muy básica, que son los sensores que llevamos de recorrido de suspensión, Vale. en el rally no están permitidos. Entonces, todas las decisiones las tenemos que llevar hechas de los test. Bueno, o sea, obviamente luego hay mucho parte. Sí que hablaba con Patrick, que esto a lo mejor es un poco en contra de la filosofía ingenieril, pero creo que también es importante como ingeniero saberlo, es que muchas veces las decisiones las basas, no sé, yo creo en Fórmula 1 menos, pero en rallies muy en el feeling del piloto. Porque al final te va a resultar mejor que el piloto tenga confianza a que no la tenga. O sea, vas a perder muchísimo tiempo si él tiene un coche que le resulte incómodo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú sabes que, yo qué sé, haciendo un eje trasero más agresivo vas a salvar más los neumáticos delanteros, bla, 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 pero sabes que el piloto en cuanto llegue frene y se le mueve de atrás va a hacer la próxima freno antes. Entonces, este tipo de cosas yo sí creo que las aprendes un poco de experiencia. Y ya hilo con el primero, las aprendes en Rally 2, Rally 3. Entonces, yo sé que todos queremos llegar al top, pero yo sí he agradecido mucho el empezar en estructuras más pequeñas donde conoces... es verdad que yo he tenido suerte de trabajar con pilotos, o sea, pero yo en Rally 2 era ingeniera de Suninen, que ya venía con un background muy bueno o sea, que es verdad que también he tenido suerte, pero ahí, por ejemplo, esos años aprendí un montón este tipo de cosas. Entonces, que supongo que aquí muchos estáis ahora, pues, no sé, estudiando o intentando empezar, ¿no? A ti, por ejemplo, te veo súper conectado con la charla, me imagino que estás estudiando algo similar, que me veo muy reflejada en ti. Entonces, que no pasa nada por empezar. Yo empecé con de hecho, Neil vendrá luego, no sé si acordará que hicimos el campeonato francés con un R2 de aquellos, que o sea, de ingeniería tenía... Poco y menos, muy poca. poco y menos, la justa. Pero es lo que te hace luego ir cogiendo la base en vez de saltar ahí directa al ruedo. Qué bueno. Oye, a mí me gusta siempre
Y de hecho tengo algún amigo por ahí que siempre se burla, siempre es, Luis, siempre preguntas por anécdotas, venga, una anécdota, que esto es como el punto... Entonces aquí no voy a lanzar, no me voy a dirigir a nadie, tanto en el túnel con los pilotos. Mira, el otro día comentábamos cosas divertidas, a lo mejor alguna puedes escapar por ahí. Patri, ¿alguna anécdota en circuito? Lucía, jirafas, rinocerontes, algún animal exótico que... Es que el tema es que se pueda contar. Claro. Algo que creáis que, oye, pues sí, a ver, nadie se está enterando, ni lo estamos grabando, no pasa nada. Si contáis así un poquito, ¿se os ocurre así alguna? Tengo que pensar yo. Sí, no sé, ahora. Luis, esto se trae preparado. Es como cuando vas a la ruina. ¿Habéis visto el programa de la ruina? Se la llevan preparada, ¿no? Esto es como que han echado el nombre. Sí, hay alguna... ¿Cómo es? Laura, mira, te veía ya... Bueno, hay muchas historias de, por ejemplo, lo que te contaba el otro día, de que de repente pues aparece Gasly en el túnel y se pone a mirar el coche y pregunta, ¿y esto cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, chicos? A ver, tampoco es nada divertido, pero no sé, de repente tú estás trabajando y te giras y está ahí Gasly y tú, uy, bueno. Se nota como... Es gente maja, es gente cercana, por ejemplo, Sí. a mí me han dicho, por ejemplo, Gasly, que es un tío como muy implicado, ¿no? Que... Sí, Gasly es muy majo. Por ejemplo, Ocon jamás lo vi por la fábrica. Jamás. Yo no lo he visto, ese chico existe, no lo sé. Pero a Gasly sí, a Gasly, a Duhan. Duhan se sienta en la cantina y come con todo el mundo. El otro día lo vi con Sergi, que ha aparecido aquí. Claro. Estábamos ahí hablando. Mira. Y Colapinto también. Todo el mundo aparece, menos Ocon. No. Menos Ocon, el No, resto siempre ha aparecido. Hasta Ocon. Flavio Briatore aparece Sí, por ahí, ¿no? sí, De vez en cuando saluda, tal. Flavio está ahí. Bueno, lo que te contaba, de que él tiene su botellita de agua embotellada, vasito de cristal, servilletas de tela, buena, hombre. Claro, Es todo un lo señor, bueno. ya, La tablita de quesos, Claro. con las uvas, Claro. Todo lo mejor para él. Patri, Lucía. Bueno, nosotros ahora con el piloto nuevo también nos está dejando muchas anécdotas divertidas porque para él todo es nuevo, ¿no? O sea, Claro. nunca ha subido una MotoGP y, por ejemplo, el otro día era muy divertido, ¿no? Contaba durante los test que hemos hecho ahora, decía, yo voy en la recta y quería ajustar a lo mejor la leva del freno, todo esto, ¿no? Dice, claro, levantaba la mano en Moto 2, hacías así, dice, no, que dice, se me iba. De que no da tanto la velocidad que la mano se le levantaba y él lo flipaba, ¿no? O sea, realmente lo vive muchísimo. O también hicimos como un simulacro de carrera, ¿no? Durante los test y, claro, para también enseñarle un poco cómo se comporta la moto. Entonces le decimos, bueno, cuando pasen X vueltas, pues tú cambias a este mapa o a este otro, ¿no? Nosotros te mandamos la información porque nosotros le podemos mandar la información en el dashboard, ¿no? Que él vea en la pantalla, ¿no? Y él ve, cambia el mapa 2 o tal, ¿no? Entonces, dice, nosotros le explicábamos, pero si tú notas que ya, pues a lo mejor se te empieza a ir un poco o que ves que necesitas un poco de grip, tal, pues cambias el mapa tú cuando tú quieras. Pero nosotros se lo vamos a mandar. Claro, yo no sé lo que él hace en la moto. Entonces, él iba así, entonces él en algún momento cambió el mapa y yo le mandé el mensaje como pues una vuelta después. Entonces él como dice, yo veía el mapa y me acordaba de tu cara. Y entonces yo te quería decir, Patri, que ya lo he cambiado, pero no puedo. Entonces, bueno, él es muy gracioso porque lo vive mucho y nos está dejando anécdotas muy divertidas. Qué bueno. ¿Verdad? Ahora es un tipo súper sonriente, sí. ¿no? Siempre con la sonrisa puesta. Como... Claro, además se nota que disfruta ir en moto. Entonces, joder, es guay. que da gusto estar con una persona así, ¿no? Pero que lo decía lo de la mano. Y dice, es que se me va la mano. Y dice, claro, cuando sales notas la velocidad, ¿sabes? Claro. Entonces, mola un montón porque lo vive realmente, ¿no? Es un piloto que lo disfruta. Qué guay. Sí. Que como cuando sacas las manos por la ventanilla, Claro. pero por 15, ¿no? Claro, y el acostumbrado a Moto 2 o Moto 3 dice, bueno, Natalia 15, hostia, se me va la mano. Sí. Cuidado que me quedo sin mano. Lucía. Bueno, es verdad que en rallies pasan muchas cosas porque al final pues se te abre, te entra polvo, dan un golpe atrás y entra, pero bueno, voy a contar una que me afecta más directamente a mí. Yo supongo que a muchos les suena el nombre de Peter Solberg. Su hijo ahora está corriendo en el Mundial, entonces cuando estaba en Rally 2 hicimos el Rally de Portugal de 2022. Y Peter se involucra mucho y mola mucho currar porque es un tío con una pasión brutal. Entonces tiene una obsesión absoluta por el peso del coche.
pero o sea, es una pesadilla de reducirlo al máximo, que obviamente es lo que toca, pero es ya a niveles de que abres el maletero de atrás y se te cae porque le ha quitado un muelle, un muelle, y es como que me parece bien, pero coño, avísame porque es que me acabo de dar. Entonces, claro, hicimos los pesos del coche. Lucía, tú eres muy buena con la gasolina. Mentira, no. O sea, soy una cagada y no soy buena, pero él te motiva. Con la reserva de gasolina, por favor, apura. Vale, pero vamos a llevar la reserva que toca. Entonces, el Rally Portugal empezaba, ahora creo que lo han quitado en un tramo así como de cross, de rallycross y demás. Y nosotros habíamos cambiado unas cosas de la calibración y de repente termina el tramo, el tramo empezaba el jueves y luego se tenía que hacer toda la mañana del viernes hasta que volvías a tener el coche contigo. Y de repente habíamos cambiado una cosa del display y veo que el coche había consumido, pues no sé, si yo esperaba 10, el coche había consumido 20. Y dije, como esto siga tragando aquí, esto se me queda. Y entonces, sigue la etapa, sospechábamos que era más un error de la electrónica que algo real, pero claro, yo me pasé una mañana de viernes con una ansiedad, el cortisol arriba, y de repente me dice Oliver, me manda foto del copiloto, tal, y yo digo, llega justo, sí llega. Y entonces el otro coche, que era Suninen, estaba en plan pues más o menos igual, y yo comparando, llega Suninen primero, yo casi gritándole que cuánto has llegado, que cuánto te queda, y yo ya diciéndole al otro, pisa el embrague cuesta abajo, no tal, digo, igual me quedo antes sin embrague que sin gasolina, pero bueno. Y entonces cuando llega de repente empezamos a echar y veo los datos reales y llegó como con 2-3 litros. Y yo digo, guau, como me pidan un fuel sample, hay que empujarlo. Total, que llegamos y de repente me da un abrazo Peter Solo y me dice, es que eres buenísima con la gasolina. Y yo pensando, he pasado la peor mañana de mi vida y esto no es ser buenísima, esto es tener un descontrol. Digo, a partir de ahora salgo con 10 litros, me da igual lo que me digas. Y yo creo que con gasolina, los que hemos hecho gasolina siempre... ¿Te pasa algo? Sí. Yo siempre intento dejar un margen. También yo tenía en Moto 3 un técnico que era igual. No, afina. Yo siempre le engañaba. Yo le decía un poquito más. Sí, un poquito más porque yo prefiero que vuelva. Llega un momento que entre lo que tú engañas, lo que el que echa en rallies lo echa sí. En rallies es verdad que lo echa ya en categorías, lo echa la marca de... O sea, pero yo recuerdo en equipos más pequeños el mecánico echa +2 por si acaso. Sí, por no tú quedarse... Tú pones la que al final terminas el rally, como además vas 20 kilos de reserva, que dices, bueno... Sí, es verdad. Ostras. Bueno, yo sí que quiero en este momento, que seguro que hay preguntas, ¿vale? Para que también tanto Andrés como Albert tengan ahí el micro preparado. Yo sí que me gustaría lanzaros una pregunta y un poco la misma para las tres, y ahora abriremos turno de preguntas. ¿Qué esperáis de este año? ¿Qué sensaciones tenéis con Alpine, con Honda, con Hyundai? ¿Cómo es? ¿Qué feeling tenéis? Pues hemos empezado un poco, porque claro, los rallies empezamos en enero. Claro. Es verdad que el año pasado ganamos el campeonato de pilotos con Neuville y el de constructores por 2 puntos lo perdimos ahí en el último tramo, cuando... Bueno, decimos cuando se salió Tanak, pero obviamente lo perdimos, o sea, eso fue ya el último para perderlo, pero el pobre... Entonces este año obviamente siempre nuestro objetivo es campeonato de pilotos y constructores. Es verdad que hemos empezado un poquito regulinchi, diría, pero también, por ejemplo, Rovanpera en 2023 hasta Portugal no empezó muy mal y luego ganó el campeonato. Entonces es verdad que es un campeonato muy largo, pero siempre para nosotros el target es claro. Y el coche, yo creo que a nivel de ritmo está ahí, los pilotos que tenemos... Bueno, son los 2 campeones del mundo, o sea que ya lo han hecho. Ni cojos ni mancos. Lo pueden hacer, exacto. O sea que... Voy a hacer una muy rápida. ¿Cómo es ir a un rally de nieve? Porque yo creo que esta pregunta, ¿no? ¿Hay algo de logística extra que tenga
¿Qué hay que llevar? ¿Hornillos? ¿Cómo es? Igual, en Rally 1 es de puta madre, perdón por la expresión. En equipos pequeños es Buah. me cago en la puta. Es esto lo borráis, ¿eh? Es el cambio Ponemos pitidos luego. de equipo pequeño a equipo grande. Pero es verdad que en rallies mola mucho porque tienen que llevar el coche preparado, porque es muy típico que se empancen. Ostras. Porque los pilotos, hay una frase en rally que es "The snowbanks are your friends". Cuando son rallies de mucha nieve que han pasado la excavadora y tienes como las paredes de esto lo nieve. llamamos snowbank. Sí. Y entonces ellos lo van usando, claro, como el coche desliza, ellos apuran al máximo y el snowbank les devuelve a la carretera. Entonces, esto es conducción. De hecho, no sé si fue el Rally de Suecia la semana pasada, todos llegaban al tramo sin la parte, el bumper trasero es para tirar, porque van todo el rato apoyando, no en todas las curvas, pero muchas de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas, pues lo normal es que al menos una vez en el rally el snowbank ya no sea tu amigo. Entonces, llevan más palas dentro del coche para bajarse del coche con la pala. Claro, en Rally 1 es la pala más ligera que puedas encontrar, que vaya con el mínimo bracket, porque todo el peso es importante. Entonces, nada, se sacan su nieve en mitad del tramo. El otro día, de hecho, formó nuestro tercer piloto, se salió, pero es que el pobre pilló toda la nieve blanda, entonces ahí no había un dios que sacase el coche, estaban ya con las manos luego rojas y demás. Y llevan luego unas cosas que se llaman scrappers porque, claro, al final acumulas tanta nieve y las temperaturas son tan bajas que todos los pases de ruedas y los bajos del coche se hielan. Y eso es muchísimo peso, pero una barbaridad. Entonces, claro, después del tramo, ellos cuando paran con su Lo pican y lo tiran. Sí. Ostras. Es verdad que en rallies curran bastante a nivel de coche, porque ellos son los que tocan durante los bucles. Pero en nieves siempre especiales, como tiene algo ahí. Y gorro y bufanda, eso ya te lo llevas tú. Sí, pero por ejemplo las chaquetas de ellos, claro, no queremos meter dos chaquetas heavies, pero el otro día decía Adrián, pero chaqueta no os pondréis. Y entonces tenemos unas, por ejemplo, muy ligeras. O sea, todo esto se mide. En equipos pequeños no tienes presupuesto, pero aquí es las pesas, todo. Y a nivel nosotros, es verdad que en Rally 1, sinceramente, o sea, obviamente el presupuesto del equipo es mayor y las condiciones de trabajo, pero yo me acuerdo mi primer test en Suecia, menos 18 grados, y obviamente el compresor del camión de la calefacción no funcionaba. Y yo ya terminé trabajando en la esta de los mecánicos. Ay, podía haber contado esto como anécdota, mierda. Y entonces ellos tienen el típico cañón de diésel que te mareas, obviamente, del olor y demás, pero claro, eso calienta. Entonces yo ya estaba trabajando, pero por lo que sea no tenía el calzado adecuado. Y entonces me calentaba con el calcetín, lo típico de en cuanto salía el coche me saco la bota, pongo el calcetín y sigo trabajando y el piloto me llamó no sé para qué, pues mapa, no sé cuántos. Y dejé el calcetín y de repente cuando me giro veo todo humo saliendo. Claro, se me estaba quemando el calcetín, pero yo no lo sentía porque tenía el pie congelado. Entonces, todo este tipo de cosas es como una mezcla sí, muy técnico todo, pero estamos aquí en mitad de la nada, con menos 18 grados, con el calcetín quemando, el no sé qué. Entonces, bueno, Ostras. siempre dan vidilla. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Patricia, ¿qué te esperas primer año con el piloto? Vaya, ¿cómo se enfrenta? Pues a ver, yo creo que más, igual nuestra prioridad sería más sentar las bases, ¿no?, de él un poco más para el futuro. O sea, ojalá hagamos algún podio, oye, nunca se sabe, ahora vamos a Tailandia, su home GP igual se motiva muchísimo y no sé, ojalá. Pero bueno, es más sentar las bases, que él vaya haciendo kilómetros y que al final las carreras de MotoGP pues son más largas, tienes 2 carreras durante el fin de semana, es un poco todo un pelín más duro. Y entonces yo creo que nuestro objetivo sería eso. Luego a nivel Honda, pues yo creo que están intentando siempre mejorar, han contratado mucha gente, están intentando volver a ser, pues al final Honda, ¿no? Y es así. Y bueno, dentro del equipo, bueno, también está Zarco, bueno, con mi compañero, que Albert vendrá luego. Y yo creo que también hay posibilidades, no sé, a lo mejor de rascar algún podio, de estar un poquito más arriba, ¿no? O sea, está un poco difícil porque siempre hay este gap, en este caso con Ducati o con otras marcas,
Pero bueno, al final creo que están haciendo todo lo posible, están metiendo mucha gente, mucho esfuerzo para intentar conseguir algo bueno. Algo bueno. Qué guay. Laura, Alpine, cuéntanos, que tienes ahí A ese ver. A290 y de fondo. Cuéntanos. A ver. Yo veo buenas sensaciones en la fábrica, Vale. así que yo creo que vamos a estar mejor que la temporada pasada, que empezamos bastante mal. Sí que es verdad que yo he llegado a mitad de temporada de desarrollo del 25, así que no he podido ver todo el desarrollo, pero Feeling... yo veo Bien, que mejor. sí, porque cuando llegué, me acuerdo que llegué en agosto, que es cuando se hacía el parón, y estábamos un poco, creo que estábamos novenos en el Mundial, entonces yo llegué un poco que la gente estaba decaída, decía, oh, jodelín, es que vaya temporada de mierda. Y entonces llegué y todo mejoró y se vieron... Casualidad, no lo creo. A lo mejor, a lo mejor Lucky Charm aquí, no lo sé, yo no... Si es así, pues mejor, ¿eh? Tú, que ha llegado Laura, que ha llegado Laura. Vamos a ponernos, Vamos ¿no? allí. Ahora sí, ahora sí. No, pero yo creo que va a ir bien. ¿Sí? A lo mejor, a ver, no para luchar por P1, pero así algún podio, Sí. yo no digo que no. No digo que no. No. Vale. Sí. Vale. A ver, también tenemos piloto nuevo, a ver qué tal le va a Duhan, que yo creo que lo va a hacer muy bien. Hombre, con Sergi Bou de preparador es que Exacto, no hay fallo. sí, quiero que decir. ahí- Sergi nos mandaba el vídeo con Aleix, es que no puede ir. Sí, no- Corre no a hay sé mejor cuántos preparador, kilo- así Sí, que- vamos. Yo veo los kilómetros a cuánto lo corren y pienso, madre mía. Sí. Uf. Chicos y chicas, ¿hay por ahí alguna pregunta? Aprovechad, es el momento. Tenéis 3 disciplinas top y además primer nivel, las 3 disciplinas. Así que, mira, tenemos una por allí, junto a la moto del Dakar de Josep Pedro, que es una pasada esa moto. Buen Cuéntanos. día. Yo quería preguntar más para Laura y Patricia, bueno, luego Lucía también da tu versión del rally, pero como más aficionado de Fórmula 1 y MotoGP, siempre está el dilema, ¿no?, entre lo que quiere el ingeniero, que es full performance, y lo que quiere el aficionado, que es, da igual cuánto corran, queremos emoción hasta el final, que se sigan. ¿Cómo haríais un mix entre trabajar en el performance, que luego se pueda utilizar en el día a día, y que el aficionado tenga esa sensación de, como hace 20 años, que podían ir coches seguidos o motos seguidas y que se recupere esa sensación? Y en rally también, que diga Lucía. ¿Empiezas tú? Vale, bueno, es verdad que, claro, ahora se ha hablado mucho de esto, ¿no? Que con toda la aerodinámica, en el caso de MotoGP, se ha perdido un poco la gracia de luchar y eso. Sí que, por una parte, es así, pero o sea, creo que ha llegado un punto de que son tan rápidas que es más difícil adelantar, es más difícil, ¿no? Porque al final entre ellos también es como, ostras, te estás jugando más. De hecho, ya se hace ahora en 2027, va a cambiar la normativa, van a controlar mucho la aerodinámica. Yo creo que también con este objetivo, ¿no? de que vuelva a haber esa lucha y también que no haya tanta diferencia entre marcas, ¿no? Al final, pues que no lo critico, porque al final Ducati o Aprilia, ¿no? Que han invertido mucho y han encontrado una buena base para su moto, tal, hay mucha diferencia a lo mejor con otras marcas, ¿no? Entonces yo creo que quieren igualar esto un poco. Al final, claro, nosotros como ingenieros, pues sí, siempre intentas lo máximo y mola mucho, ¿no? Cuando al final dices, jo, es que hemos alcanzado una velocidad en MotoGP, o sea, al final son más rápidos que la Fórmula 1, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo has conseguido eso con una moto? Esa parte a nivel de ingeniería mola, pero claro, nosotros estamos ahí que también hemos sido aficionados. Entonces sí que hay veces que echas de menos estas peleas. Sí que el año pasado ha ido un poquito más, ¿no? Y eso, pero sí que es justo encontrar ese compromiso de, vale, si llegamos hasta un punto, también hay que evitar que sea peligroso para la gente que va allí, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta medida, pues intentar hacer un poco esto, a ver cómo se lleva y cómo al final cómo se traslada a la pista, pero estoy de acuerdo que hay que hacer también un poco un límite. Sí, yo también estoy de acuerdo. A ver, yo tengo más el punto de vista de la ingeniería, que lo veo con los que diseñan el coche, de que lo mandan al túnel y la pieza la estudian para todas las condiciones posibles e intentan mejorarla y optimizarla para todas las condiciones, que no caiga el downforce, si cae en un ángulo, pues van a intentar mejorar y por qué cae en ese ángulo. Entonces, un poco perfeccionar mucho eso. A lo mejor no se centran tanto en que sea más emocionante porque al final solo están centrados en que el coche vaya bien. Entonces,
eso ya yo creo que entra más la FIA, que pueda ayudar a que sea un poco más emocionante. Por ejemplo, en el 2026, el año que viene, que van a cambiar todo el coche, es totalmente diferente. Yo cuando vi el modelo nuevo en el túnel dije, wow, qué coche, porque es más pequeñito, es más chiquitito y yo creo que va a ser mejor para el aficionado. Pero a ver qué tal. Para el show. Sí. Lucía, porque yo al final he podido disfrutar como las 3 modalidades y creo que sinceramente espectacular de decir, wow, qué locura ver el World Rally Car 1. O sea, de estar en un alto a 2 metros, por aquí anda Álvaro, creo que estábamos por allí juntos y recuerdo, porque al final yo creo que la moto y el Fórmula 1 lo ves como un poco lejano, lo ves, pero recuerdo el sonido, el polvo, el ruido, era una locura. ¿Cómo es? Yo creo más show, o sea, ¿qué más? Sí, o sea, yo es verdad que me gusta muchísimo la Fórmula 1 y me dedico a esto por la Fórmula 1 y se lo decía a Patri también, fue la época de MotoGP, pero el rally tiene algo, esa espectacularidad y luego, o sea, yo muchas veces me siento con los pilotos, ¿no? Una de las cosas, revisas la cámara y, ostras, a veces ellos te van contando y dices, ¿cómo? ¿Sabes? Y tú te desconcentras porque dices, pero ¿cómo coño vas así? Todavía me estás diciendo que es que no la puedes hacer a fondo. Y para ti es como una locura. Es verdad que yo creo que ahora en el campeonato de rally es uno de los targets cómo conseguir que pilotos jóvenes puedan acceder a la categoría reina, porque es verdad que ahora es un poco complicado y yo creo que también ahora mismo el nivel de, pues eso, de un Tanak, de un Neuville, de un Sordo, de gente, al final el rally también es mucho de experiencia. Entonces, yo creo que al final sí que la FIA está ahora trabajando, veremos a ver cómo le dan forma en hacer las categorías un poco más asequibles para que los pilotos jóvenes puedan llegar al top. Pero no deja de ser algo muy peculiar en los rallies. No es solo el coche. O sea, yo diría que en todas las categorías, pero en el rally es también cómo se preparan con su copiloto. Luego yo creo que Jan y Neil contarán un poco más. Pero hay mucho trabajo de notas que influyen mucho en performance. Es que hay 1000 cosas. Conocer el terreno, a entender si sales primero, si no sales primero. En tierra, por ejemplo, Claro. la conducción es distinta si abres la pista o si no. Entonces, Porque está todo rodada, eso, ¿no? Porque está como, claro. Justo. Sí, sí, sí. De hecho, se lo decía a Patri el año pasado con Neuville, por ejemplo, que fue primero del campeonato toda la temporada. Para nosotros en el test, los 4 primeros runs eran oro, porque es lo que él va a tener. Él va a abrir pista, porque el campeonato él abre pista. Pero tienes 4 runs porque luego ya vas a hacer las líneas y ya el coche se comporta distinto. Esto pasa mucho, yo creo que también en Dakar. Yo recuerdo hablar con alguno de los ingenieros de Dakar, ¿no? Que cambia completamente de abrir o salir el 30. Y de hecho a veces compensa, no sé por qué cosas, salir 20 en vez del primero. Sí, según... no. O sea, en tierra, por ejemplo, salir atrás es una maravilla. Salvo ciertas condiciones de barro o sea, hay cierto muy específico que sí puede hacer que el tramo empeore en vez de que mejore, pero un rally, un Cerdeña, un Portugal, si sales el 7º, 8º, mejor de hecho, que... Dani, por ejemplo, los 2 Cerdeña que ha ganado, o sea, Dani es un pilotazo, yo siempre se lo digo, creo que a nivel talento es de verdad de lo más increíble que yo he visto. Pero, por ejemplo, los 2, él es muy bueno aprovechando el viernes que sale atrás, hace el gap y luego ya guarda sábado y domingo, ¿no? Y él ha ganado 2 rallies de Cerdeña, no diría que así, o sea, ha ganado porque ha ido rápido, pero bueno, que sabe leer muy bien eso. Ese cambio de terreno. ¿Hay por ahí alguna preguntilla más? Mira, un par de manos. Tenemos por aquí 3, 4. Uf. Hola. Tenemos... Yo tenía una pregunta para Lucía con respecto a este año ha cambiado la normativa en los Rally 1, habéis retirado las baterías y me parece muy curioso, ¿no? Porque el año pasado supuestamente pues se pretendía que todo fuera hacia lo eléctrico, vinieron coches eléctricos en la categoría Rally 4 y ahora de repente se retiran estas baterías. Era para saber tu opinión sobre ello. Pues es verdad que a mí también me gustaría saber mi opinión, porque sinceramente es un tema que, si soy muy honesta, siempre he tenido muchas dudas, ¿no? Si
Yo creo que todo el mundo de la automoción en general, hoy por hoy yo creo que es honesto decir que tenemos dudas de hacia dónde. Por un lado, como ingenieros, ¿no? Nos encanta la parte pues, de desarrollar, de experimentar. Creo que el híbrido le metía ahí un condicionante a nivel ingenieril enorme, pero es verdad que bueno, por ciertos temas operativos y decisión de la FIA se decidió quitar. También yo creo un poco ir en esta dirección, porque es verdad que a los pilotos jóvenes, cuando pasaban del Rally 2 al Rally 1 con híbrido, era una locura. Una cosa curiosa, por ejemplo, del híbrido es que no solo es que te dé más potencia, te cambia, obviamente llevas una batería de 80 kilos atrás y luego tú regeneras frenando, entonces esto afecta muchísimo al comportamiento de los diferenciales, o sea, no es solo, oye, esto me da un push cuando cualifico un boost. Creo que como todo en la vida pues tiene ventajas y desventajas. Entonces yo lo que sí que siempre intento, no siempre me sale, es decir, bueno, creo que en motorsport muchas veces pues la energía, ¿no? Lo que tú decías, el mood, la energía que se crea es pues cuando meten híbrido, jo, pero ¿por qué tenemos que llevar híbrido? O me encanta el híbrido y cuando lo quitan, no, es que odio. Entonces al final es como, bueno, es que esto es lo que hay, esto es la decisión. Intento no juzgar mucho, lo intento. Si es mejor o peor, es simplemente el coche esta temporada pesa 80 kilos menos atrás. Esto nos ha cambiado muchísimo y nos afecta obviamente en frenada y en aceleración. Entonces, esto es lo que hay que trabajar ahora. Sí que me gustaría saber si alguno es aficionado de rallies, si estaba a favor de los híbridos o no. Bueno, he hecho la pregunta así un poco general, que no... Mira, Antón. A Dani Sordo le ardió el coche por culpa de las baterías, ¿no? No exacta, en Japón. No exactamente, no fue baterías, pero le ardió, fue bastante... Les cogí manía en ese momento. Pues ahora las puedes retomar, no fue la batería. No, ¿Ves qué fácil, Antón? Nada como hablar con una ingeniera de World Rally Car de Hyundai. Ahora puedes pedir a la FIA, por favor, devolverla. No fue la batería. Eso fue bastante heavy, porque además se le incendió creo que en el túnel. Yo ahí estaba en Rally 2, pero estábamos haciendo el rally de repente, pero ese rally en Japón fue un poco caótico. Fue el primero y... Un lío. Sí, es espectacular como rally, pero es verdad que pasaron muchas cosas Perdón, ¿los coches son más rápidos o más lentos con el híbrido? Seguimos, pero soy muy honesta, seguimos intentando averiguar, porque por un lado, obviamente tienes menos potencia, pero también tienes menos peso. Entonces hay en rallies y ciertos tipos de tramos que los coches son más lentos, pero en los tramos donde no afectaba tanto el híbrido, el coche pesa menos y es más rápido. Toma ya. Ahí tienes, Antón. Mira, por aquí tenemos un par de manos. A ver. Gracias, Albert. Buenas. La primera va para Laura, porque sí que es verdad que es famoso, que en la Fórmula 1 está todo muy compartimentado y es verdad que no sueles ver una visión general del coche. Tú en aerodinámica sí que puedes ver un poco dónde trabajan distintos equipos, ¿hay una separación clara o como tú estás de ingeniera junior ayudando a un equipo principal, tienes una visión general del coche? A ver, la verdad que está todo bastante bien dividido. Tienes el equipo del alerón delantero, del suelo, del alerón trasero, pero yo no trabajo con ellos directamente, pero sí que es verdad que se ve que trabajan todos muy a la par, o sea, porque el alerón delantero al final te afecta a todo el coche. Entonces, pues ellos hacen sus cambios, pero siempre están teniendo en cuenta todos los cambios que hacen en el suelo. Y entonces estudian todas las condiciones del coche y si afecta, si mejora con ese cambio o si tienen que hacer otro cambio. Entonces todo eso se tiene en cuenta y también con el túnel. O sea, todo lo que pasa en el túnel, todo se habla con todos. O sea, no es que uno vaya unilateralmente, no, yo quiero hacer este alerón delantero porque me gusta. No. O sea, está todo tan estudiado que también creo que tú lo decías antes, hay cosas que
ni te das cuenta, pero llegas a Fórmula 1 o a estos niveles tan altos que dices, hasta esto se tiene en cuenta. Por ejemplo, Ocon es súper alto, muy alto. Entonces, al hacer, claro, su cabeza, pues afecta a la aerodinámica. Entonces, en el túnel hicieron un test específico para probar un casco para él, con una altura diferente, para ver cómo afectaba la aerodinámica, si podían minimizar el drag y que no afectara tanto, porque al ser tan alto te afectaba, te destrozaba todo. Entonces, pues es todo eso que está tan... que dices, pues parece una tontería, pero está todo estudiado, todos los equipos lo tienen en cuenta y está todo bien compactado. Y si me permitís, tenía otra para Lucía. Con todo esto del sistema híbrido y demás, Hyundai decía que si no había híbridos, que no quería continuar. Sí que hubo bastante polémica y también ha salido un proyecto reciente de Genesis para el WEC. Quería preguntarte vosotros internamente cómo veis esto. ¿Hyundai sigue, no sigue? ¿Vais a ir muchos al proyecto de Genesis o no? ¿Cómo lo estáis sufriendo? Te sale una sonrisa, Lucía. A ver, cuéntanos. Contratos, Creo ¿no? que no te voy a contestar a tu pregunta, ya te lo adelanto. Cuéntanos. Confidencial, ¿verdad? Confidencial. Creo que en general, y no sé si os ha pasado, en el mundo del motorsport, una de las cosas que a mí personalmente más me cuesta, y yo llevo trabajando en la marca 4 años y medio, es un poco el tema de la incertidumbre. Siempre hay incertidumbre, incluso en equipos de Fórmula 1, yo creo que están súper asentados. De repente pasa algo con un budget o con una gestión de los accionistas y hay que vender o decide o la marca, entonces... Sinceramente, yo creo que la buena noticia es que creo que Hyundai está apostando súper fuerte por Motorsport, no solo con Hyundai, o sea, al final es grupo, ahora mismo hemos unificado la parte de Motorsport con Hyundai, Kia, Genesis. Creo que eso es positivo. También creo que al ser humano pues me encantaría saber, ¿no? Voy a hacer el Mundial de Rallys 10 años y lo tengo asegurado y tengo un papel, entonces tengo mucha estabilidad. No, sé que 2025 vamos a hacer el Mundial de Rallys y lo vamos a intentar ganar, pero no sé más. Ole. Muchas gracias. Venga, vamos a hacer una última y luego también os digo, porque si no nos vamos a ir como un poco solapando, os digo también, aprovechad que las vais a tener por aquí danzando para, oye Laura, oye Lucía, oye Patricia, pues charlar un rato y que también yo creo que es muy interesante. Vamos con esa última pregunta, vamos allá. Gracias. Hola, soy Víctor, soy estudiante de segundo de Ingeniería Industrial aquí en la UPC y me gustaría preguntarte a ti, Patricia, ¿cómo fue que una vez acabada la carrera pudiste entrar en el campeonato español? Sí, o sea, yo terminé la carrera y como yo me quería dedicar a esto, hice el máster en Ingeniería de Competición aquí en Barcelona, de Monlau. Yo estudié en Madrid, bueno, yo soy de Madrid, pero ahora actualmente vivo en Barcelona. Y entonces yo, claro, yo no tenía ningún contacto, no existía tampoco esto, ¿no? Que al final me parece una muy buena idea para poner en contacto esto. También no había las redes sociales que hay ahora, ¿no? Entonces era muy difícil y yo no conocía a nadie que se dedicase a esto. Entonces yo pensé, bueno, primero no tengo los conocimientos y no tengo ningún contacto ni nadie que se dedica a esto ni nada. Entonces yo me decidí a estudiar el máster en Ingeniería de Competición. Y una vez ahí dentro estudiándolo, o sea, ellos tenían el equipo Estrella Galicia 00 en aquel entonces, en el Campeonato de España y en el Junior, y entonces, bueno, al terminar el máster se dio la posibilidad de entrar allí y ya pasé directamente a trabajar en el Campeonato de España. Y luego ya una vez que estás dentro, ya pues ya empiezas, crece tu red de contactos, ¿no? Que al final, imagino que a vosotros igual, es como empiezas a entrar, también a ver qué equipos quieres participar o qué te gusta, y fue así. O sea, que dirías más bien de cómo fue como en prácticas. Claro, o sea, exacto. Yo terminé el máster y luego en el equipo, o sea, no entré de prácticas, o sea, entré ya como ingeniera,
pero porque hubo una plaza, ¿no? en ese momento. Bueno, realmente eran 2, entramos otro compañero del máster y yo y ya empezamos a trabajar. Y aprovecho también esto porque también lo decía Lucía antes, lo de trabajar en equipos pequeños, ¿no? Al final todos nuestros sueños siempre es MotoGP, pero todo el bagaje, toda la experiencia que te da, el haber trabajado en el Campeonato de España, en el CEP, lo que decía que al final yo he trabajado con motos pre-Moto 3, ¿no? O con la 80 que da 2 tiempos, que entonces al final todo eso te da muchísima experiencia y te da soltura, conoces mucha gente, aprendes mucho de la gente, ¿no? que tienes alrededor al final. Entonces, yo creo que aunque el objetivo siempre es MotoGP, Fórmula 1, yo creo que no saltarse esos pasos si tienes la posibilidad, ¿no? de estar en categorías intermedias, creo que es bonito. Además, es un proceso bonito en el que aprendes mucho. Muchas gracias. Ahí está, pues... Yo tengo otra pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Uy, madre, vamos, por supuesto. No, es que ahora, antes, lo he comentado un poco con Lucía antes, ¿no? Hablábamos de lo del piloto, lo que influye, ¿no? Y yo le he preguntado, ¿influye tanto el piloto? Y ella me decía, sí, ¿no? Que influye bastante en rally, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque al final... Pero también se lo quería trasladar a ti, ¿no? Porque yo me imagino que cuando simuláis allí en el túnel, simuláis un montón de condiciones, pero ¿lo simuláis en condiciones que hacen vuestros pilotos o son genéricas? Son genéricas. Son todas condiciones genéricas para todos los pilotos sin tener en cuenta lo que hace un piloto u otro. Luego, cuando llega a pista es cuando ya ves las sensaciones de lo que le va bien a uno, lo que le va bien al otro. Y entonces ahí entiendo que es como MotoGP y Rally, que coges el feedback y entonces los ingenieros ya diseñan un poco para ver si pueden mejorar o si pueden aportar algo que le vaya bien al piloto. Pero en el túnel son condiciones genéricas, Claro. porque como digo, está todo tan milimetrado y no hay tanto tiempo como para decir, vale, es que a este piloto le va bien esto, esto, lo otro. Se intentan coger todas las condiciones posibles y ahí ya... O sea, vosotros dais como un coche de este es el mejor. Sí. Y entonces ya es Sí. un poco más el piloto quizá que se Sí. adapta al coche, ¿no? Sí, Porque exactamente. lo que tú me comentabas era que sí que escuchabais mucho al piloto, ¿no? Claro. En motos es igual, en moto el piloto al final es un setting súper importante en la moto, ¿no? Y nosotros puedes tener 4 motos con diferente setting totalmente y las 4 ir igual de rápido. O sea, sí que... Pero es verdad que yo creo que a nivel diseño no se le presta tanta atención, ¿no? Tú diseñas tu coche como consideras que va a ser lo más rápido y es luego, yo creo, en la parte de pista donde sí ves qué dirección toma cada piloto y a veces nos llama la atención de decir, madre mía, es que los dos van y con el mismo tiempo, pero es que van súper distintos. Claro. En motos pasa igual y en Fórmula 1 no, ¿no? O sea, al final más o menos todos llevan el mismo El coche. mismo, puedes cambiar el ala delantera, a lo mejor, pero no puedes hacer mucho cambio ahí. Bueno, lo típico que llevan 2 suelos y a ver cuál le va mejor a uno o al otro, pero también todo, como es tan difícil llevar unas piezas, estás muy limitado, se tienen que adaptar al Claro. coche. Vale. No tenía Ojo. la curiosidad. Ahí está. Incluso Ocon tendrá que ir un poquillo. Sí, ahí. Porque si en no, el con asiento. esa almendra que Sí, sale, que sale se por ahí, baje, pierde toda la que si aerodinámica. no le Laura va genera... a fundar el club de fans de Ocon, De creo. Ocon, sí, lo va a Sí, yo soy fundar. la presidenta. Bueno, pues vamos a llegar al final de esta primera charla. No os voy a decir que os levantéis todavía porque hay un pequeño vídeo, una pequeña cosa que va a pasar a continuación, ¿vale? Entonces sé que Albert está ya por ahí preparado. Concretamente este vídeo va un poco por Laura. Ahora explicaremos un poco también por qué. Nada, Albert, cuando quieras lanzamos ahí ese vídeo. A ver si entendéis de qué va el tema. Hola chicos en Barcelona, los saluda Dalia Ramos Guerra, yo soy jefa de ensamblaje y pruebas en la escudería PWT Alpine Fórmula 1. Los saludo desde Enston, de nuestra fábrica en Inglaterra, porque como podrán imaginarse, estamos a tope preparando todo para las pruebas de invierno la próxima semana. Espero que pasen un evento muy padre, sé que Luis les preparó muchísimas sorpresas, tendrán la oportunidad de platicar en persona con Laura, que nos va representando, y bueno, espero verlos en persona la próxima vez. Muchos saludos, gracias, chao. Hola, mi nombre es Paula García, soy la líder de grupo de Ciencia y Tecnología en el Departamento de Aerodinámica. Me da mucha pena no poder haber estado en la charla, ya que sé que Luis organiza cosas súper guays, pero seguramente la próxima vez me pueda unir.
pero no he tenido ninguna duda de que hemos estado bien representados por Laura Porcar-Galán, nuestra Junior Aero. Seguramente ha hecho un trabajo fenomenal y sobre todo me quería conectar para celebrar su cumpleaños y desearla un feliz cumpleaños. Muchas felicidades, Laura. Nos vemos el lunes y lo celebramos aquí en Enston. Un beso. Como bien veis, me gustaría que es el cumpleaños hoy de Laura. ¡Felicidades! ¿Vale? ¡Qué vergüenza! Y ahora hay que cantar todos, ¿eh? Hay una segunda vez. Uy, uy, uy. Gracias. Va, ahora todos, ¿eh? Hay otra vez, así que… Uy, uy, uy. Venga, 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 vamos, vamos. ¡Feliz cumpleaños, feliz! Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Gracias. Gracias. No te la esperabas, ¿eh, Laura? Esto ha sido de repente… ¿Qué ha pasado aquí? Me has pillado. Te hemos pillado en frío, en frío. Sí, sí. Gracias, bueno, gracias. ahí está un detalle. Justo hoy es su cumpleaños y digo, mira, pues esto hay que de alguna manera celebrarlo. Felicidades, Laura. Gracias a las tres, Lucía, Gracias Patricia, Laura. Espero que… Oye, yo creo que se ha disfrutado, se ha aprendido. Mucho, mucho. Ahora, pues ya digo, hacemos ahí una mini, preparamos para la segunda y les tendréis por aquí para que os cuenten alguna cosilla extra. Gracias. Gracias. Y A ti, nada, de verdad. Vamos a por más. Gracias. Gracias. Gracias.